mano a toda máquina, eso sí, ¿ah? No sería tan famoso si no por ustedes. Pero como no estoy alterada, por eso que todavía sigues viva, mi amor. Señores de Willax, dejen de mentir y de desinformar. El dicho dice, dime con quién eres, diré quién eres, un delincuente. Bienvenidos, esto es Contracorriente. Vamos a empezar con el caso de Felipe César Mesa Millán. Él es el flamante ministro de Agricultura y Riego. Él ha jurado a esta cartera, todavía no ratificado por el voto de investidura congresal, pero no es un ingeniero agrónomo o nada vinculado a la industria agropecuaria. En todo caso, él es un contador de carrera. Y parece que los únicos pergaminos que tiene es haber estudiado en la Universidad Nacional del Centro, un bastión serronista. No sabemos a ciencia cierta si es un cupo de Perú Libre o no. Pero ahora que vienen las lluvias, el fenómeno del Niño, ¿qué hace un contador para poder mitigar todos estos problemas que van a arrasar con muchos sectores del agro? Y a esto se suman una serie de antecedentes que generan cuestionamientos. Haber manejado en estado de ebriedad y además los vecinos ahí de la residencial donde vive en San Felipe dicen que no tiene un comportamiento idóneo. Todo esto y más en el siguiente reportaje de Stephanie Medina. El cargo de ministro de Estado en el despacho de Desarrollo Agrario y Riego del gabinete ministerial que se le confió. Sí, juro. Y así empezó todo. Felipe César Mesa Millán arranca sus primeros días al frente del Midagri en plena temporada de lluvias, supervisando quebradas que desembocan en el río Rímac, viajando a Lambayeque, verificando que algunas familias estén a buen recaudo, supervisando trabajos de campo. Pero la pregunta no está en la foto, está en el perfil. ¿Por qué mientras el campo enfrenta crisis hídrica, plagas, pérdida de hectáreas y una agricultura familiar asfixiada, quien hoy dirige la política agraria del país no es ingeniero agrónomo, ni especialista en desarrollo rural, ni experto en recursos hídricos? Es contador. Y eso no lo decimos nosotros, lo dice SUNEDU, contador por la Universidad Nacional del Centro del Perú. Y es por esto que la designación no cayó bien en todos lados. No paramos, seguimos trabajando por los productores del norte del país. La Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional del Altiplano, PUNO, expresó su rechazo, así como la Asociación de Profesionales Zootecnistas, quienes también cuestionaron el nombramiento. No es un ataque personal, es una pregunta técnica. ¿Puede un contador convertirse de la noche a la mañana en el gestor de la política agraria nacional? ¿Es suficiente saber cuadrar balances cuando lo que se necesita es enfrentar sequías, infraestructura de riego colapsada y miles de agricultores esperando respuestas? Estamos en una de las sedes del Ministerio de Agricultura y Riego y es aquí donde inicia sus funciones el flamante ministro de Agricultura de la era Balcázar. En Contracorriente hemos revisado data pública y verificable que con ella al menos podemos inferir que al flamante ministro le gusta ir rápido. ¿Y por qué decimos esto? Al titular del Midagri le gusta, como vemos en su rápido accionar, ir veloz, pero también ir al extremo. Y para la muestra, esta denuncia policial que prueba que Felipe César Mesa Millán fue intervenido por manejar en estado de ebriedad. Denuncia policial. Conducción en estado de ebriedad o drogadicción. Felipe César Mesa Millán. En el operativo policial Alcoholemia 2019 de la jurisdicción de Pueblo Libre, intervino la persona de Felipe César Mesa Millán, de 39 años de edad, natural de Huancayo, quien conducía el vehículo de placa de rodaje, el mismo que al someterse a la prueba de aire aspirado con el equipo cualitativo alcoholímetro Alcoblow, dio como resultado positivo, motivo por el cual se procede a formular la siguiente acta de intervención.
Fuimos al Ministerio de Agricultura a conseguir respuestas. Además, le escribimos al teléfono personal del mismo titular de este sector. Pero, ¿qué es lo que quiere decir que en archivos obre una intervención de este tipo? Se puede afirmar fehacientemente de que esta persona estaba manejando en estado de ebriedad. Ese es un hecho indubitable porque incluso las circunstancias de este hecho están plasmadas en el documento policial. Digamos, es una valoración fáctica y otra tendría que ser ya la valoración penal si es que en efecto ha concurrido aquí el delito de manejar en estado de ebriedad o no. Si bien el ministro no nos quiso responder, su oficina de prensa nos dijo que el caso no pasó a mayores. Pedimos una resolución de archivo que nunca llegó. Y quisiéramos nosotros que sea el único cuestionamiento que tenemos contra el ministro de Agricultura. Pero no. Dijimos que al ministro de Agricultura le gusta la velocidad, pero al parecer también le gusta estar al debe. No solo fue intervenido años atrás y dio positivo una prueba de alcoholemia, también registra una multa por exceso de velocidad. Y aquí, como siempre, hablamos con documentos. Papeleta de infracción de tránsito de hace apenas 3 meses. 20 de noviembre del 2025, un jueves, pasada las 10 de la noche, en la que con el vehículo del nombre de Felipe César Mesa Millán no se respetó el límite máximo de velocidad establecido en la Costa Verde. Como se ve en la foto, la señalización de despacio poco importó. El carro fue a 95 kilómetros por hora en una vía que solo permitía los 80 kilómetros por hora. Bien, este es el teléfono del ministro de Agricultura. Le hemos escrito por WhatsApp desde bastante temprano, a un poquito más de la 1:34 de la tarde. Le hemos informado los documentos que tenemos para solicitarle sus descargos, hasta el momento sin éxito. Ahora son las 7 de la noche y vamos a hacer un intento adicional a ver si nos puede responder. Queremos saber si es que va a pagar la multa por exceso de velocidad y si nos puede dar detalles de la intervención en la que dio positivo al test de alcoholemia y se determinó, según una denuncia policial, que había manejado en estado de ebriedad. Ya los últimos gobiernos nos han acostumbrado a incorporar como ministros a personas que tienen incluso ya procesos abiertos, ¿no? Procesos judiciales o juicios incluso en curso. Obviamente, si es que uno se remite a la ética de la administración pública, debería de promover o exigir desde nuestra perspectiva que los funcionarios o bien no tengan antecedentes o no demuestren una conducta temeraria, porque esto también puede servir como un marco de evaluación general de cómo el funcionario público se va a comportar cuando ejerce un determinado cargo, más aún si estamos hablando de un ministerio. El hoy ministro pudo pagar la multa de 1.284 soles el año pasado, pero no lo hizo. Por eso, la multa creció. Ahora la sanción llega a los 1.320 soles. La pregunta es simple: si no cumple con una obligación básica como una multa de tránsito, ¿qué mensaje envía cuando le toca administrar lo público? Los procedimientos de debida diligencia en realidad son muy limitados, ¿no? Porque, por ejemplo, no se conciben ahí actas, inspecciones o alguna otra sanción de naturaleza administrativa. Se basan únicamente en el marco de antecedentes penales, policiales o judiciales. Pero yo creo que la debida diligencia también debería de abarcar, digamos, un sinfín de medidas distintas para encontrar o ubicar documentos que no necesariamente están en el procedimiento regular de debida diligencia. Y así empezamos a saber, conocer un poco más al flamante ministro de Desarrollo Agrario y Riego. Superar el límite de velocidad fue una decisión, manejar con copas encima otra decisión y no pagar la multa también. Y en el servicio público, cada decisión termina diciendo quién eres cuando nadie te está mirando. Dime quién eres y te diré qué gestión pública harás. Bueno, y aquí está pues la denuncia policial, que parece que no ha escalado, ¿no? Pero sí, o sea, la modalidad es conducción en estado de ebriedad o drogadicción, subtipo peligro común. Y ahí vemos que más abajo
efectivamente figura el nombre del ministro actual de Agricultura, Felipe César Mesa Millán, de 39 años. Esta denuncia es del 9 de marzo del 2019. Y bueno, cuando se somete a la prueba de aire aspirado con equipo cualitativo, es decir, solamente si hay presencia de alcohol o no, en el aliento, el alcoholímetro Alcoblow dio como resultado positivo, ¿no? Ellos dicen que esto no pasó, ¿no?, a una denuncia, pero aquí está, o sea, sí dio positivo, ¿no?, a una prueba de alcoholemia. Y también está esto que menciona Stephanie Medina, ¿no?, una multa de 1.230 soles, porque ya la UIT ha subido, ¿no?, y no la paga. Esta es una multa del año pasado, del 20 de noviembre del 2025. Estaba yendo a 15 kilómetros por hora más de la velocidad permitida de 80. Es muy grave, ¿no?, la calificación. Y sí, a nosotros nos revientan pues con estas multas a cada rato, ¿no? No sé si tanto, ¿ah? Pasarse 15 kilómetros por hora, sí, bueno. En fin, le puede pasar, le quitan 60 puntos de la licencia y el monto a pagar es 1.320. Ya bueno, ok, se pasó la velocidad permitida, pero lo que llama la atención es que no paga la multa. ¿Qué va a pasar con esta multa, señor ministro? ¿Está esperando que haya una amnistía o ahora que es ministro piensa que va a desaparecer? Esto tiene que pagarlo, como cualquier ciudadano, común y corriente, como todos los mortales. Sufra pues ahora las multas leoninas que le ponen a los mortales, mientras las combis asesinas y las cústers sin licencia van con millones de soles de multas a cuestas, ¿no?, dejando muertos en su haber, y los ciudadanos que tratamos de hacer las cosas bien a veces se nos pasa un poco la velocidad y nos cobran miles de soles y tenemos que pagar, o si no nos quitan el auto, lo meten al depósito. Bueno, ahora usted también pues vívalo en carne propia. Vamos ahora con el siguiente reportaje y tiene que ver con Alfonso López Chao. Porque aquí vemos que él no ha declarado en su declaración jurada de ley, que corresponde a la hora de candidatear, sobre todo para la presidencia de la República, que él es socio de este centro médico. Foco te falta, estás sin foco. Tu foco está en mi mano. Ahí dale. Ok. Centro Médico Gestión y Salud SAC. Y los socios fundadores es Pablo Alfonso López Chao Nava, Luis Alfonso López Chao Pastor es su hijo, y este es Sergio Agustín Machado Rosaza. Buscamos a este Sergio Agustín Machado, resulta que es Porky Lover, el socio. No quiere saber nada de López Chao y además dice que no lo conoce. Y en la dirección que está acá consignada no saben nada de esta empresa. Y esto es del año 2018. El título fue procesado, claro, esto lo hemos pedido hoy día, pero el título fue procesado el 2 de septiembre del 2018. Así que sí correspondía que él consigne esto en su declaración jurada y no lo ha hecho. Por lo que, claro, el Jurado Electoral Especial de Lima Centro, de manera benevolente ha considerado que, bueno, sí, pues, ¿no? No ha consignado Centro Médico Gestión y Salud, ¿no? Efectivamente. Y disponen el inicio del procedimiento sancionador contra don Pablo Alfonso López Chao por presunta consignación de información falsa en el rubro ítem titularidad de acciones y participaciones de su declaración jurada de hoja de vida. Este es el Jurado Electoral Especial Lima Centro. Pero ya sabemos que no le va a pasar nada. Pero recuerden ustedes cuando estaban los rojos al mando del Jurado Nacional de Elecciones, con el amigo Salas Arenas, al candidato Fernando Sillonis, por un auto viejo que no declaró porque se olvidó de que lo tenía, porque debe tener 100 autos, pues, Fernando Sillonis, y no lo consignó en su declaración, lo sacaron de carrera. Al candidato Fernando Sillonis lo sacaron de carrera por no consignar un auto. No consigna toda una empresa y no pasa nada, porque no, ya el plazo perentorio pasó y no sé qué, mil excusas se van a inventar.
pero ahí quieren tener a su tigre en carrera. Pero cuando se trata de un candidato de derechas, lo eliminan al toque. Cuando se trata de un partido histórico como Acción Popular, borrón y cuenta nueva. Pero cuando el APRA, Partido Aprista, peruano, también, tremenda injusticia. Pero cuando es López Chao, blindado. Ahí va el caballo de Troya para ver si podemos terminar de destruir el Perú. Entérese de más en el siguiente reportaje. ¿Usted lo conoce a Alfonso López Chao? ¿Al candidato? Sí, presidencial. No. ¿Cómo aparece entonces en esta...? Tendrían que preguntarle a él, yo no lo conozco. Nunca he trabajado para él, no tengo vínculos laborales. ¿Cómo figura aquí entonces? Pregúntele a él. Yo soy independiente, no tengo más que declarar. Este hombre que niega conocer al candidato presidencial de Ahora Nación, Alfonso López Chao, se llama Sergio Agustín Machado Rosasa. En esta partida de registros públicos aparece como socio del cuate López Chao, el postulante presidencial que en la década del 80, en el pasquín emeretista Cambio, dijo que el cabecilla terrorista del MRTA, Víctor Polay, era un luchador político y social. Y eso no fue todo, sino que fue indulgente con el otro sanguinario cabecilla terrorista de Sendero Luminoso, Abimael Guzmán Reynoso, llamándolo líder universitario. Además de las dos denuncias fiscales que tiene López Chao en curso, una por haber presuntamente beneficiado su partido con fondos de la UNI, donde fue rector, la otra por haber nombrado a dedo a una amiga cercana suya como secretaria general de la UNI sin que cumpla los requisitos para el cargo. Ahora, en simultáneo, además de su intención de obtener la residencia permanente en México, se le suma a López Chao un reciente proceso sancionador dispuesto por el Jurado Nacional de Elecciones por haber consignado información falsa en su hoja de vida al omitir que es accionista y gerente en el Centro Médico Gestión y Salud SAC. Según la información remitida por la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos, SUNAR, se advierte que el candidato registra participaciones en la empresa Centro Médico Gestión y Salud SAC. Mano dura. Por ello, tendrá que pagar una multa de entre 1 y 10 UITs, que es entre 5.350 y 53.000 soles. Buenas tardes, señora. Se encuentra... Fuimos hasta la dirección Girón Huáscar 1513 en Jesús María, que fue consignada por López Chao como su vivienda, y también por su hijo y el otro accionista, Sergio Martín Agustín Machado Rosasa, para la inscripción del Centro Médico Gestión y Salud SAC. Este inmueble fue inscrito en registros públicos por Alfonso López Chao, su hijo, y Agustín Machado para la constitución del Centro Médico Gestión y Salud SAC. Vamos a tocar la puerta. Machado y su madre negaron conocer al candidato presidencial que está por fichar a un controvertido asesor de partidos de izquierda mexicanos, Jordi Segarra, para sacarlo del tercer lugar en las encuestas. ¿Han tomado su nombre para la constitución de esa empresa? Sí. No, ellos pueden hacer lo que gusten, no tengo ningún problema. Yo no tengo ninguna vinculación. Miren el Jurado Nacional de Elecciones y miren mi estado político. Yo no estoy afiliado a ningún partido. Entonces, Machado Rosasa se refiere a que actualmente ocupa el cargo de gerente de los hospitales de la Solidaridad de la Municipalidad de Lima y es un ex militante de Renovación Popular. Y su propia madre niega que Alfonso López Chao y su hijo Luis Alfonso hayan vivido en su casa. Según estas fichas del RENIEC, ambos viven en otros distritos. ¿Qué opinión le merece que ellos hayan tomado su dirección? Porque esa es su casa. Esta es mi casa. Y que ellos hayan tomado... ¿Ellos nunca vivió acá, Alfonso López Chao? Me llama la atención de que mi hijo no me haya comunicado, ¿no?
Entonces yo no sé nada. ¿Su hijo vive acá? Sí, él vive acá y nunca me ha comunicado. Ahorita va a venir él, terminando su trabajo. Entonces, Pablo Alfonso López Chau nunca vivió acá. No, ni sé quién diablo será. Luis Alfonso López Chau, pastor, ¿vivió acá? Tampoco, ni lo conozco. Y la familia Machado Rosasa rechaza además que haya existido el Centro Médico Gestión y Salud SAC. Tiene conocimiento que el Centro Médico Gestión y Salud fue constituido por su hijo Agustín Machado Rosasa. Es su hijo. Tenía conocimiento que constituyó con Alfonso López Chau y con Luis Alfonso López Chau el Centro Médico Gestión y Salud SAC. No sé nada. Recién se entera ahora. Pero sí me estoy enterando por medio de usted. Y una vez más, Agustín Machado Rosasa, que posee un ramillete de 3 denuncias en curso en la Fiscalía, lo volvió a negar. Revisando el registros públicos, vemos que en la ficha de que aparece como accionista Pablo Alfonso López Chau, su hijo, y Sergio Agustín Machado Rosasa Uset, los 3 con esta dirección. ¿En qué año? 2018. Girón Huáscar, número 1513, Jesús María, aquí puede ver. Yo no trabajo con el doctor López Chau ni con ninguna persona vinculada a ningún partido político. Yo soy médico cirujano. Este interés oculto que tuvo López Chau y que no lo informó al Jurado Nacional de Elecciones, ¿acaso se debe a que quiere hacer un negociazo en el estratégico sector de salud que tiene un presupuesto anual de más de 75.000 millones de soles? El sector salud se ha convertido en ese momento en un negociazo. A ver, lamentablemente la situación que se ha generado en los últimos años se presta para eso. ¿Cómo así? Porque en los últimos años, se ha entregado a una fuerza política que ha dirigido tanto el Ministerio de Salud como ESalud. Y ese es APP, todo el mundo lo sabe, ¿no es cierto? Hay un botín de 75.000 millones de soles en juego, entonces. Claro, si calculamos de lo que venimos diciendo, ¿no? Porque se sabe claramente, porque está aprobado en el presupuesto de este año, ¿no? 2026, cuánto es lo que se gasta por el lado del gobierno, sea gobierno nacional, gobiernos regionales y locales, sumado todo. En salud son 33.000 millones de soles. ¿Cuál es el presupuesto de ESalud? Está en 17.000 y pico millones de soles. La única respuesta la tiene Pablo Alfonso López Chau Nava. Está con nosotros Jenny Vilcatoma para hablar de esto y más en esta campaña que ya empieza a ponerse efervescente. ¿Cómo estás, Jenny? Gracias por estar con nosotros. Bienvenida. Muy amable, gracias. ¿Te recuerda esto a la campaña pasada? Porque tú denunciaste algo acerca de una empresa fantasma también de la época de Pedro Castillo en Cajamarca. Sí, todos recordarán que en la segunda vuelta tomamos conocimiento que Pedro Castillo no había declarado una empresa que había constituido en Cajamarca. Lamentablemente el Jurado Nacional de Elecciones no tomó las decisiones correctas para excluirlo o producir las consecuencias de esa omisión, de esa falta a la verdad en su declaración jurada. Pero nosotros seguimos el camino penal y la investigación se aperturó. Sí es cierto que ¿Qué al es? principio, ¿Falsedad ideológica? Sí, falsedad ideológica porque descubrieron? consignó información falsa en estos documentos públicos. Esta investigación permitió, por ejemplo, que se convoque a los dueños del inmueble del domicilio fiscal que se había designado para la creación de esa empresa. Y esas personas declararon que desconocían y que nadie les había pedido autorización para que se consigne su domicilio como domicilio fiscal de esta empresa. Entonces vemos aquí cómo se repite el padrón con esta denuncia. Igual que en esta empresa. Lo mismo, la señora lo acaba de decir, nadie le ha pedido permiso a ella, nadie le ha comunicado a ella de que iba
consignarse su domicilio como un domicilio fiscal. Claro. Y del mismo modo también en las investigaciones se ahondó más y se supo que habían cuestionamientos sobre el capital social. Se hablaba de un capital social que se había aportado, pero que en la realidad de los hechos no se había materializado. Entonces vemos cómo es que se falta la verdad para crear estas empresas, pero que a la vez cuando llega el momento y son candidatos no se declara la existencia de esa empresa precisamente para evitar, porque al final llegamos a la conclusión de que si Pedro Castillo declaraba esa empresa durante su inscripción en campaña, los medios de comunicación lo hubieran podido identificar y hubieran sacado a la luz todas estas falsedades que se han conocido ya en forma posterior en la investigación penal. ¿Y esta investigación penal está en curso? Sí, ha continuado. ¿Esta denuncia continúa? Sí, por supuesto que sí. Intentó archivarse en varias oportunidades, pero esta continúa en el Ministerio Público, porque los datos que se iban obteniendo en el camino daban cuenta que había mucha información falsa consignada en diversos documentos. O sea, López Chau es Pedro Castillo 2.0. Bueno, tenemos a la fachada académica, pero con una sombra mejor, comunista, ¿no? Radical, que también le echa mano a los recursos públicos, en este caso de la UNI, ¿no? Y claro, lo mismo con los jurados electorales, porque lo que dicen es ya los plazos para tachas o para poder sacarlo de carrera han pasado y ya no podemos hacer nada, solo ponerle una multa. Bueno, yo califico este accionar en el sistema electoral como ya un fraude a nivel institucional, un fraude en el proceso electoral, porque se establecen una serie de normas que se vulneran, que se inobservan, como tú le ves, que debe de ser causal de exclusión del proceso. Pero resulta que quien tiene que hacer ese trabajo de fiscalización es el mismo ente electoral. Y no lo hace a tiempo, y cuando lo descubre la prensa en forma posterior sale este pretexto de decir que ya precluyeron los plazos y que solamente se le puede imponer una multa. Entonces, esto no se puede repetir todas las elecciones. Entonces, este sistema ya está diseñado para que los candidatos que se inscriben puedan esconder información y finalmente van a seguir en la carrera electoral. Esto ya ha ocurrido con Pedro Castillo. Debería cambiarse la norma y cuando se encuentra este tipo de falsedades, el candidato simplemente tiene que ser retirado de la contienda electoral. ¿Por qué? Porque él debió haber sido excluido en su momento, pero por estos pretextos se mantiene en la contienda electoral. Entonces, ¿qué está pasando? Que se mantiene una persona que debía haber sido excluida y el voto popular nuevamente se fija en él, pero cuando este tenía que haber sido excluido. Si hubiera sido excluido, ya tendríamos menos candidatos, menos personas sobre las que la ciudadanía, o sea, el filtro no está funcionando. Pero no es casual. No, y además se inclinan siempre para favorecer, por ejemplo, a Martín Vizcarra lo acomodaron como pudieron, retrocedieron y cambiaron similares resoluciones para que pudieran a él habilitarlo y que pueda seguir en carrera. Así es. Acción Popular, un partido histórico, se lo bajaron al partido aprista. Ahora comentaba, justo también recordábamos el caso de Fernando Sillones, que se olvidó de consignar uno de sus carros viejos, que tendrá, pues no sé cuántos carros tendrá él ahí, donde trabaja pues en Ica, una camioneta que no consignó y lo sacaron de carrera. Mano dura, ¿verdad? Sí. Mano dura. Para algunos. Implacable para algunos. Pero para otros, como el caso de López Chau, a Pedro Castillo en su momento, o la misma lista de Perú Libre, que fue aceptada con un candidato que no podía participar. Y la norma indicaba que tenía que ser reemplazado, pero ellos insistieron en que sea Vladimir Cerrón. Y lo que cuestionábamos, incluso interpusimos una demanda de amparo por la nulidad en su momento, porque era la fiscalización lo que estaba fallando por parte de la entidad electoral. Entonces, ¿qué estamos permitiendo con todos estos actos que para mí están rodeados de corrupción y que deberían ser investigados? Incorporar en el escenario electoral a candidatos que no deberían estar. Por ejemplo, en el caso de Vizcarra, del hermano de Martín Vizcarra, era previsible que él no pueda ser candidato por la sentencia que tenía, pero se le dio una interpretación en último minuto y hoy lo tenemos como parte de los candidatos presidenciales. Entonces, ¿eso qué lleva? ¿A dónde nos conduce, ¿no? A tener en este escenario electoral a candidatos que deberían haber sido excluidos. Entonces, es ahí donde ya se empieza a torcer la voluntad popular, porque la obligación del ente electoral es colocar en el escenario a todos los candidatos que han cumplido con los requisitos y que no tienen impedimentos y que tenían que haber sido excluidos por esa misma entidad
en su momento porque tienen el presupuesto, tienen los órganos competentes para hacer la fiscalización. Pero siempre nos están sorprendiendo con sus respuestas de decir el plazo ya precluyó y están justificando ello y con una pequeña multa tenemos a una persona que no debería estar. Entonces, ¿qué sucede? Se distorsiona el panorama para la ciudadanía. Está escogiendo o tiene en cuenta a candidatos que no deberían estar. Lógicamente, incluso ya creo que se está iniciando un camino de fraude, porque así se van sumando una serie de situaciones, una serie de elementos que nos van a llevar, lógicamente, a escenarios como el año 2021, en lo cual no va a haber claridad, no va a haber transparencia. Recordemos, yo vengo a alertar nuevamente, ¿qué se ha hecho con el tema? ¿Te preocupa que esté alguien de Perú Libre al mando del país, que tenga las riendas del país, José María Balcázar? Hemos visto que están peleando para asignar el presupuesto cuando no tiene que hacer mucho Balcázar, solamente garantizar las elecciones y a ver si por un Ave María nos ayuda un poquito a contener la delincuencia que está pues rebasando las principales ciudades de nuestro país, ¿no? Bueno, el Congreso ha traicionado de manera criminal a todos los peruanos al elegir, al poner en la presidencia al señor Balcázar. ¿Cuál es tu lectura? Que este ha sido un pacto mafioso, ¿no? Ellos sabían lo que hacían, porque cuando el Congreso quiere tomar otra decisión entre los partidos políticos que tienen el dominio ¿cuáles? del ¿Todos? Congreso. Fuerza Popular, Podemos, Acuña y Cerrón, lógicamente. ¿Incluye esa Fuerza Popular? Bueno, todos han analizado la cantidad de votos que han llevado a Balcázar al sillón presidencial. ¿Y por qué? 64 votos. Y lo que se está... El objetivo es... Lo que se está queriendo hacer es, creo, un bloque para poder direccionar las elecciones. Es cierto, toman el Estado como un botín, pero lo más importante en este escenario, en estos pocos meses, es el proceso electoral. Lo dije desde el primer momento. Pero si Fuerza Popular se acerca a Acuña o a Luna, van a terminar pues perjudicados, ¿no? Quemados. O pueden simplemente haberse unido todos para bajarse al que estaba liderando las encuestas y que se evidenció. A López Aliaga. Claro, cuando todos le echaron la culpa de manera coordinada de algo que habían provocado todos los partidos en el Congreso. Creo que lo que han hecho es dejar de hacer campaña tradicional, la que tienen que hacer en tierra, en aire, la que tienen que hacer viajando por todo el Perú. Creo que han convertido esta decisión, este accionar traicionero hacia los intereses del Perú como una estrategia electoral. Ponerse de acuerdo todos para tumbarse al que estaba liderando las encuestas o al que estaba encabezando, ¿no? O sea, ¿tú crees que el fujimorismo se ha prestado para aliarse a estos otros partidos en el Congreso para hacer quedar mal a Rafael López Aliaga como alguien con la cabeza caliente, que no piensa en las consecuencias para el país y que finalmente por sus decisiones apresuradas terminamos perjudicando a todos porque sale un Balcázar que finalmente termine en el poder? Yo considero que ha sido una estrategia en la cual todos han participado con ese objetivo y que golpeó a López Aliaga en un primer momento, pero que está dando también un efecto rebote contrario a ese interés. Porque ¿quiénes les han creído a ellos, a estos líderes, cuando le echaban la culpa a López Aliaga? ¿Quiénes les han creído? Ellos, entre ellos, pero la población se ha dado cuenta de esta estrategia. Está leyendo claramente que le quieren echar la culpa a López Aliaga de una situación que han generado absolutamente todos. ¿Y por qué han puesto a este congresista como presidente? O sea, ¿por qué escogen a Balcázar, el más prontuariado de todos los congresistas? Porque Balcázar... Alguien de Perú Libre. ¿Por qué? Porque el pacto fujicerronista se ha mantenido durante todos estos 5 años mientras todos o un sector podíamos estar peleando en contra de Cerrón y de sus intereses. En el Congreso no fue así. Tuviste en la presidencia, en la mesa directiva, al hermano de Cerrón durante todos estos años. Sí. La pregunta o la respuesta que debemos exigir a todos los presidentes que han pasado, ninguno ha capturado a Cerrón. Entonces, para mí el señor Balcázar solamente es la fachada. Quien es presidente de la República en este momento es el señor Cerrón. O por lo menos él se ufana de serlo. Ha salido en varias entrevistas, ha dado mensajes a la nación y no ha habido un solo líder político que haya salido a desmentirlo. Tampoco siquiera han salido a dar un mensaje contundente para capturarlo. Entonces lo que hay aquí es un pacto criminal que pone en riesgo a la democracia. Es cierto,
pueden ponerse de acuerdo, han logrado impunidad en una serie de decisiones que los benefician. Pero ¿qué seguridad tienen ahora? Y lo ha confirmado el señor de Soto, que fue el caballo de Troya, ¿no? Aquel que utilizaron por 2 días para poder apaciguar y evitar las protestas o evitar esa presión hacia el Congreso para que puedan cambiar esa decisión inmediatamente, utilizaron al señor de Soto. Yo estaba segura desde el primer momento que Vladimir Cerrón no lo iba a permitir, que lo estaban usando y así fue. Pero él ha salido a dar información muy importante. Lo que está en riesgo son las elecciones y no solamente porque no... Hernando, sí, ha dicho eso. Lo ha dicho textualmente, lo ha repetido. Es su lectura. ¿No? Lo ha visto, lo ha sentido. No ha podido tomar decisiones, ha visto que lo que ha planteado le han cerrado las puertas por completo porque los intereses están puestos en las elecciones. Entonces, ¿qué tenemos? 2 riesgos muy graves. Uno, que por un lado no se lleven a cabo las elecciones, porque los comunistas son así, llegan al poder y no lo quieren dejar. Y oportunidades como estas van a pensar 2 veces pero si los quieren dejar o no. Si no se llevan a cabo las elecciones, inmediatamente el presidente queda pues, ¿cómo fuera, podemos ¿no? confiar nosotros en Cerrón? ¿Cómo podemos? En su mismo discurso él ha hecho una descripción en cómo podría existir la posibilidad de que Balcázar impide las elecciones le entrega, inmediatamente es el artículo 117 es una de las causales de inmediata pero vacancia. Hay muchas circunstancias que se pueden generar para ello, muchas circunstancias. Por ejemplo, empezar a hacer protestas como se hicieron cuando Pedro Castillo... O sea, que no estén las condiciones, las garantías no están dadas y... Lo dijo Cerrón cuando le preguntaron, ¿usted sabe que Perú Libre no va a ganar las elecciones? Y él dijo, sí, no aparecemos en las encuestas, pero voy a dar algunas directrices a mi bancada y puede ser, cabe la posibilidad de que el señor Balcázar le entregue la banda presidencial a Perú Libre. Entonces, Vladimir Cerrón no es un fanfarrón. Si sale a ufanarse del poder, no es un fanfarrón. Él está en el poder, un prófugo está en el poder. Entonces, pueden usarse una serie de maniobras para que esas elecciones no se lleven a cabo. Pero aún así se llevarán a cabo, lo ha dicho el señor de Soto. No hay una garantía de que sean transparentes. Lo que ha existido ahorita es el aseguramiento de todos los partidos políticos, o sea, ya distribuyeron la torta del Estado y con tal de tener una bancada fuerte, porque saben que no van a ganar todos, solamente va a ganar uno, pero lo más importante es tener el control del Congreso, porque como hemos visto, ya no existe esa división de poderes del Congreso que fiscaliza, que ejerce control político sobre el Ejecutivo. Ya el Congreso gobierna, es el gobierno. Pone y saca a los presidentes. Pone y saca a los presidentes actualmente. Es un gobierno parlamentarista 100%. De acuerdo a sus intereses, pero económicos y oscuros, lo ha dicho el señor Hernando de Soto. Claro, y bueno, ahí tenemos al otro pilar de este gobierno que es César Acuña, ¿no? Claro, César Acuña, el partido del señor Luna, todos ellos lo que están es asegurando su existencia y su permanencia en el siguiente Congreso, junta, ¿no? Pero con mucha fuerza, porque ya entendieron cómo pueden anular por completo al presidente de la República y ser ellos los que pongan y saquen a los presidentes. Entonces, hay un grave riesgo. Y además, quiero poner de relieve, Augusto, un tema muy importante que todos los peruanos debemos exigir. El doctor Chávez Cotrina, el jefe de crimen organizado, que inicialmente dio luces de esperanza al saber que en el Ministerio Público se estaba creando toda una subespecialidad para las fiscalías de extorsión, ha dicho que no se le ha dado el presupuesto hasta el día de hoy. Él tenía la confianza que el señor Gerí en su momento, y él se comprometió y nos hizo creer a todos los peruanos que ese presupuesto se iba a destinar. Nunca se dio. Él ha dicho que el funcionamiento de estas fiscalías es inviable. Entonces, lo que importa es la lucha contra la criminalidad y esa no se está atendiendo porque no existen los fondos y eso es muy grave. Muy bien, gracias Jenny por haber estado con nosotros. Nos vamos a la pausa rápidamente y volvemos con más en Contracorriente. Siente el Perú en danza, una experiencia inmersiva asombrosa. Adquiere tus entradas en Join Us. Conoce más en www.danzaperú.pe.